Algo extraño está ocurriendo en el espacio. Y una vez más, el protagonista es él, I-3 Atlas, el tercer objeto interestelar detectado por la humanidad. Un viajero venido de las profundidades de la galaxia. Y ahora, cargado de secretos que podrían reescribir todo lo que creemos entender. Pero esta vez no hablamos solo de órbitas ni de estimaciones estadísticas. Tenemos imágenes reales. Fueron captadas entre el 8 y el 12 de agosto de 2025 por el telescopio James Webb de la NASA. Durante ese periodo, el telescopio apuntó directamente a I-3 Atlas cuando se encontraba a unas 3,2 unidades astronómicas del Sol, casi a la misma distancia que Júpiter. Y fue entonces cuando el misterio se profundizó, porque los datos del James Webb revelaron algo que no debería existir. Atlas mostraba una coma gigantesca de dióxido de carbono, una nube de 348.000 kilómetros de diámetro, casi la distancia entre la Tierra y la Luna. Y no solo eso, esa nube se alimentaba de una emisión constante de 70 kilos de CO2 por segundo. Pero lo más inquietante no fue su tamaño, sino lo que no estaba allí, porque hasta ahora no se ha detectado ni una sola traza de vapor de agua. Y eso no tiene sentido. Cualquier cometa que cruce esa región del sistema solar debería liberar grandes cantidades de agua. El calor solar derrite el hielo, lo hace explotar, lo vuelve visible. Pero I-3 Atlas no lo hace. Aunque hay señales claras de hielo en su estructura, el objeto se niega a liberar agua. Como si algo estuviera bloqueando el proceso natural. Como si una fuerza invisible eligiera qué podemos ver y qué no. Y entonces surge la pregunta inevitable. ¿Es I-3 Atlas simplemente otro cometa? ¿O estamos ante algo mucho más extraño? La falta de agua no es el único enigma. Cuando los científicos calcularon el tamaño de su núcleo, los números desafiaron toda lógica. Según el flujo de luz en una micra, el objeto tendría un diámetro de 46 kilómetros. Eso lo haría más de 1 millón de veces más masivo que Borisov, el segundo objeto interestelar descubierto en 2019. Pero hay un problema. Si cuerpos así fueran comunes, ya habríamos detectado docenas cruzando nuestro sistema. Pero no lo hemos hecho. Eso solo deja dos opciones. O tuvimos la suerte o la desgracia de encontrar una rareza cósmica, o lo que estamos viendo no es real. Algunos intentaron explicarlo de otra forma. Tal vez la mayor parte de la luz no viene de un núcleo masivo, sino de polvo, reflejando la luz solar. En ese escenario, más del 99% del brillo observado sería solo un reflejo. Pero ahí aparece otro problema. Si hay tanta luz reflejada, ¿por qué no hay señales de agua? ¿Por qué una nube tan brillante parece vacía? Como si estuviera diseñada. Como si su propósito no fuera liberar, sino ocultar. Y así, cada teoría que intenta explicarlo abre una pregunta aún más inquietante. Porque tal vez Atlas no esté cruzando el sistema solar. Tal vez lo esté explorando. Tal vez nos esté observando. Y como siempre, el espacio no responde. Pero tampoco guarda silencio. Solo deja pistas. Pistas que, poco a poco, nos llevan a la misma pregunta que ya empieza a sonar en pasillos no oficiales. ¿Estamos viendo un objeto natural o algo que aprendió a parecerlo? El telescopio Hubble no detectó ninguna coma de polvo que explicara el brillo del I-3 Atlas. Pero los nuevos espectros revelaron algo aún más extraño. Una coloración rojiza anómala. Un envejecimiento cósmico que no viene de una nube, sino de la propia superficie del objeto. Una superficie que, según algunos investigadores, podría haber estado expuesta al vacío desde antes de la formación del Sol. Un objeto gigante, emitiendo CO2 en lugar de vapor de agua, con un brillo que no cuadra y una superficie demasiado antigua. Nada en este patrón coincide con ningún cometa conocido. Y en medio de estas contradicciones, vuelve a surgir una voz que incomoda al mundo científico. Avi Loeb, astrofísico de Harvard. Desde hace años sostiene la misma hipótesis. Y ahora, más que nunca, resuena con fuerza.
¿Y si Atlas no es un cometa? ¿Y si fue construido? Una idea que muchos evitan, pero que ya no pueden descartar. Los más conservadores insisten en que se trata de un cometa anómalo, uno que aún no logramos comprender del todo. Pero hay un detalle imposible de ignorar: su trayectoria. Los objetos interestelares suelen entrar al sistema solar de forma caótica. Cruzan el espacio a velocidades extremas, en ángulos aleatorios, y desaparecen para siempre. Pero I-3 Atlas, no. Su órbita es retrógrada, se mueve en sentido opuesto al de los planetas. Eso ya es raro. Pero lo que desconcierta es su inclinación. Apenas 5 grados respecto al plano de la eclíptica, exactamente donde orbitan la Tierra, Marte, Venus y Júpiter. Es como si Atlas estuviera alineándose adrede, ocultándose en el mismo carril cósmico usado por planetas y por nuestras propias sondas espaciales. Y su ruta no es aleatoria. El objeto sigue una secuencia demasiado precisa. Primero Marte, luego Venus y por último Júpiter. 3 planetas, 3 entornos extremos: el desierto rojo, el horno volcánico y el gigante gaseoso. Como si estuviera tomando muestras o recolectando información estratégica. Según cálculos del propio Loeb, la probabilidad de que una trayectoria así ocurra por azar es de 1 entre 20.000. ¿De verdad creemos que todo esto es coincidencia? ¿O estamos presenciando una misión encubierta cruzando nuestro sistema solar? Y lo más inquietante aún estaba por venir. El punto más cercano del I-3 Atlas al Sol coincidirá con el momento en que la Tierra estará al otro lado de su órbita, inobservable, fuera del alcance de cualquier telescopio, incluso del James Webb. Durante semanas desaparecerá detrás del resplandor solar, una cortina de luz que ciega nuestros instrumentos, justo en el momento más importante, cuando podría mostrarnos lo que realmente es. ¿Coincidencia? ¿O el punto ciego perfecto? Avi Loeb lo compara con las misiones Voyager, sondas humanas que cruzaron el sistema solar, usando la gravedad planetaria como impulso. Cada maniobra, milimétricamente calculada, y Atlas parece hacer lo mismo, solo que nadie lo diseñó, o al menos nadie aquí. Desde sus primeras imágenes algo no encajaba. No tenía una coma explosiva como otros cometas. No liberaba grandes cantidades de polvo o hielo. Su brillo era constante, uniforme, como si no reflejara la luz del sol, sino que la emitiera. Y lo más desconcertante, la luz no venía de atrás. No había cola. El resplandor salía del frente, como un faro, apuntando en la dirección de su viaje. Los cálculos no cuadran. Para reflejar tanta luz, tendría que ser enorme, más grande que Manhattan. Pero el Hubble y el James Webb estiman un tamaño mucho menor, entre 4 y 11 kilómetros. Demasiado pequeño, demasiado brillante, demasiado extraño. Entonces surge la hipótesis más perturbadora. ¿Y si no refleja la luz, sino que la genera? ¿Y si es una nave? Un artefacto con energía propia, un reactor bajo la superficie, diseñado para viajar sin depender de ningún sol. Parece ciencia ficción, pero ya usamos tecnología similar. Rovers en Marte, sondas como Cassini o Voyager, todas llevan reactores nucleares. Si nosotros lo hicimos, ¿por qué no alguien más? Loeb no lo dice por provocar, lo dice con datos, porque el I-3 Atlas no se comporta como una roca errante, se comporta como algo que fue planificado. Y su ruta no es caótica, es precisa, como si el objeto estuviera siguiendo un mapa, como si su paso fuera parte de un recorrido ya establecido. Pero hay algo más. Atlas no cae hacia el Sol, no gira en espiral, no pierde velocidad, cruza, mantiene el rumbo, como si tuviera destino, como si estuviera programado. Y justo cuando estará más cerca del Sol, cuando su actividad será máxima, cuando liberará más material, más información, no podremos verlo. Ni la Tierra, ni nuestros satélites, ni el telescopio James Webb.
todos cegados por el mismo muro, el brillo solar. Una zona muerta, un apagón cósmico, en el momento exacto, y cuando vuelva a aparecer, ya estará alejándose, más débil, con menos que ofrecer, con más dudas que respuestas. Otra oportunidad que se escapa, otra visita que no podremos entender del todo, otra señal que prefiere el silencio. Porque si Atlas fuera solo un cometa exótico, la ciencia tendría con qué explicarlo. Pero cada nuevo dato solo lo aleja de lo natural y lo acerca a lo imposible. Así que la pregunta sigue ahí, latiendo como un eco en el cosmos. ¿Y si no es un visitante cualquiera? ¿Y si es un mensajero? ¿Una máquina? ¿Un ojo puesto en nosotros? La verdad, por ahora, permanece oculta, pero cada vez que algo así cruza nuestro cielo, la ilusión de que estamos solos se vuelve más frágil. Y tal vez, la próxima vez, el visitante no pase en silencio. Déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Crees que el I-3 Atlas es solo una coincidencia cósmica o el mensaje de algo que aún no entendemos? Y si quieres seguir explorando los misterios que se ocultan tras el cielo, suscríbete y prepárate para mirar al espacio con otros ojos, porque este es tu espacio, donde el eco del cosmos rompe el silencio y se vuelve real.